Bueno, nuevo diálogo. Y esta vez estamos con Charo. Aquí quiero que presentárosla. Charo Izquierdo. Charo Izquierdo es, para quien no la conozca, porque hay mucha gente que la conocerá, es consejera de empresas. Pero además es periodista, es escritora, es conferencista también, es empresaria. Digamos que ha pasado por muchos aspectos. Ha sido fundadora y directora de la revista Yodona, una revista que además conozco muy bien. Directora de la Fashion Week en Madrid, directora de Prensa Ibérica, y eso es un poco sus cargos, pero luego digamos que como persona, como mujer, está comprometida con la cultura, ha escrito varios libros, ha recibido premios, entre ellos uno de los más destacados, el Premio de Periodismo 8 de marzo de la Comunidad de Madrid, el de Directiva del Año, el reconocimiento del Ministerio de Igualdad por la contribución a la lucha contra la violencia de género. Digamos, Charo, que esto solamente son pequeñas pinceladas de todo lo que has hecho, con lo cual, pues... Sí, bueno, no. Pero bueno, vamos a quedarnos con una persona que desde su conocimiento y desde la construcción de la información con el conocimiento abordas muchos otros aspectos con los que estás comprometida, ¿no? Sí, sí, Efectivamente. yo soy una comprometida con los derechos, sobre todo con el tema de los derechos humanos, ahora muy comprometida y muy activista con los ODS, en fin, soy una mujer comprometida. Muy bien. Bueno, me gusta que te definas como una mujer comprometida, porque a veces cuando os pido, oye, para que no sea yo quien construya vuestra presentación, decidme vosotros cómo queréis que os presente. Mucha gente solamente pone el cargo y digo, no, seguro que hay muchas cosas detrás. O sea que una mujer comprometida me parece una muy buena forma de definirte, Charo. Bueno, lo primero, bienvenida y gracias por compartir este ratito conmigo y con los que Gracias a ti, nos van a Gemma, escuchar gracias. y por compartir en este proyecto que, como sabes, ya somos muchos y que cada uno estáis sumando un montón a él. Lo primero, breve, pero no por ello menos importante para mí, por lo menos, es pasar un momento por estos mandamientos, que como lectora, o sea, tú como escritora sabes lo que nos importan a los escritores, un poco saber la visión del que lo ha leído, ¿no? Entonces, simplemente dime, cuando los has tenido delante, ¿con cuáles de ellos te sientes así como más identificada? ¿Qué te resuena? ¿Qué no te resuena? ¿Qué me puedes decir de ello, Charo? Pues mira, son, son interesantes y son mandamientos que apelan mucho a la persona, ¿no? Ujú. Y probablemente, como te decía antes, yo me considero una persona muy comprometida con los demás y conmigo misma. Y entonces, realmente cuando leí, bueno, como periodista nos perdemos por los buenos titulares, ¿no? Y estos mandamientos están llenos de buenos titulares, ¿no? Son grandes frases que resumen grandes contenidos, entiendo. Entonces ahí ha habido dos cosas que especialmente me han tocado prácticamente todos, ¿no? Pero ha habido dos mandamientos que me han interpelado especialmente. Uno es el primero, ¿no? El de tu comportamiento impacta en el global de la sociedad, porque yo siempre estoy diciendo, ¿no? O digo mucho que tendemos bastante las personas en general, tendemos a quitarnos los problemas de encima y tendemos a responsabilizar a los demás en todo, ¿no? Especialmente cuando se trata pues, de temas, sobre todo temas sociales, políticos y tal. Los demás siempre tienen la culpa, ¿no? Bueno, en las familias los hermanos siempre tienen la culpa, ¿no? Pero realmente en general tendemos a decir esto no es mi responsabilidad. Y, y yo soy de esas personas que dicen que todos somos responsables en mayor o menor medida de los posibles cambios que pueda sufrir para bien y para mal la sociedad, ¿no? Y todos a través de de nuestros pequeños o grandes gestos, somos capaces de ayudar a transformar. Y todos con nuestros pequeños o grandes gestos, pues somos capaces también de fastidiarla más, ¿no?
Entonces creo que es muy importante y creo que es fundamental, que esto es algo que debería ser casi de libro, de texto, ¿no? O sea, que realmente debería enseñarse desde muy pequeños. Yo tengo una coach que ella siempre me dice algo que es que cambio yo y cambia mi entorno, ¿no? Y es tal cual, o sea, uno es responsable de su entorno y es responsable no quiere decir que sea culpable, ¿no? Que eso es uno de los problemas, y es que vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a culpabilizar y a culpabilizarnos, y probablemente por eso tendemos a buscar la responsabilidad en los demás, ¿no? Pero la culpa es otra, la culpa no es la responsabilidad, la culpa es algo que tiene que ver desde mi punto de vista, con la religión y tal, y que no es, y que no nos apela al compromiso, mientras que la responsabilidad sí que nos apela al compromiso. Y creo que eso, como digo, debería casi enseñarse desde muy pequeños, ¿no? Ujú. Eso es uno de los mandamientos que me ha impactado. Y luego hay otro que me impacta especialmente, pero yo creo que me impacta porque estoy muy metida también en eso últimamente, que es el 10º, ¿no? El de aprende a abrazar y manejar el caos. Y es que, o sea, al final, sobre todo ahora, ¿no? Que estamos viviendo una etapa increíble de incertidumbre, y de pronto es como que la incertidumbre nos ha atacado, ¿no? Es como, ¡pum!, estoy aquí y te ataco. Cuando la incertidumbre realmente es algo con lo que deberíamos aprender a convivir, porque es la vida, ¿no? La vida está llena de momentos felices, de momentos infelices y de momentos medio pensionistas. Entonces ahí creo que el aprender a fluir no a fluir en plan de be water my friend, ¿no? Y ya está, sino en plan, fluir en plan activo, ¿no? Fluir con un objetivo, fluir con unos sueños, trabajándolo, ¿no? Y al mismo tiempo aprendiendo que en el camino pues llegan cosas que a veces no son las que esperas o que no son las bienvenidas, pero que casi siempre conviene abrazarlas porque no sabes lo que te traen después, ¿no? Absolutamente. Y, y realmente a mí me hace mucha gracia además porque cuando hablo así, como nadie se lo espera, ¿no? Porque esperan de una periodista y de pues alguien más ligada al mundo de la mujer, tal, pues, pero realmente es que yo soy como puedo decir como muy mística también, ¿no? Y toda esa parte de, bueno, pues eso de abrazar el caos, de abrazar lo que aparentemente no te conviene, de abrazar el problema, ¿no? Porque realmente esa frase de lo que sucede conviene es tal cual. No sabes muchas veces Ujú. el caos, los problemas, muchas veces son una palanca que te Que te impulsa al impulsa cambio, ¿no? tanto, Que y te tanto. impulsa a mejorar, y entonces, bueno, pues No es cierto, Charo. creo que hay que abrazarlo todo porque todo forma parte de nuestra vida. Totalmente. La verdad es que para mí esta primera parte es un pequeño lujo en el sentido de que, bueno, creo que es casi una pequeña terapia para todos los que habéis pasado un poquito por aquí y compartís conmigo este rato, ¿no? O sea, porque es un lujo para mí saber cómo los habéis interpretado y luego, como tú bien dices, apelan a la persona, ¿no? No apelan a marcas, no apelan a nosotros, ¿no? Esos Claro. principios de alguna forma de la humanidad, ¿no? Entonces, la manera Mm, de cada uno de interpretarlo, primero, es muy valioso porque hay ujú. muchas vibraciones que son muy similares y eso es bueno porque ahí es donde empezamos ya a tener esas capacidades de avanzar en una misma vibración. Y la segunda es que yo creo que, bueno, creo no, siempre digo creo y es mentira, sé que hemos pasado mucho tiempo sin tener pequeños espacios en los que reflexionar, ¿no? Sobre cosas muy de principios
humanos, de valores humanos, de cosas muy humanas, metidos en esta vorágine. Entonces, ese pequeño espacio que nos damos aquí al principio siempre da lugar a que la persona interiorice esto y lo haga suyo y lo reflexione. Entonces, yo lo pongo en valor en ese sentido, en el que de alguna forma es la manera, no es solamente los ojos del lector, sino la manera de que cada uno ha visto esto y ese pequeño espacio que se da para reflexionarlo. Es muy interesante porque acabo de tener otro diálogo con 2 personas, la primera vez o de las primeras veces creo que he hecho solo 2 con 2 personas, son una pareja, él es coach, ella es coach, él es psicólogo, y hacía mucha referencia a lo que tú estabas diciendo, ¿no? El tema de lo poderoso que es la responsabilidad, ¿no? Entonces, para que veas que al final vengamos de donde vengamos, coincidimos en muchos aspectos y eso nos hace más fuertes en el mensaje. Charo, vamos a avanzar un poquito más en algo que complementa. No es que seas otra, Charo, eres la que complementas, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con esas causas, ¿no? Con esa mujer comprometida, el desarrollo sostenible, entendido como en este marco tanto de los objetivos de desarrollo sostenible como todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? El impacto social, el impacto medioambiental. En ese aspecto, sobre todo contigo, quería hablar de 2 cosas. Una es la economía circular, que ya hemos abierto algunos espacios dentro de estos diálogos, y a partir de una frase que me dijo una de las protagonistas, Clara, me gustaría que empezáramos un poco nuestro diálogo en este aspecto. Ella me decía algo muy interesante, hablando de la economía circular, diciendo que lo biodegradable no sea un nuevo gancho de consumo, haciendo referencia a cuántas incongruencias nos estamos o cuántos elementos marketingianos están también trabajando alrededor de esta economía circular y que falta claridad. Dicho esto, ¿qué aportarías tú a nivel de alertas e ingredientes, alertas más negativas, ingredientes positivos, que nos pueden dar o acercarnos más a qué certezas tenemos sobre la economía circular como una economía de futuro? Charo. Bueno, yo creo que es una economía de presente, realmente, porque, o sea, es verdad que todo en la vida, todo, es que estamos muy acostumbrados a darle o a meterlo todo en el embudo del marketing, ¿no? Para vender más y tal. Pero lo que sí que es cierto es que más vale que trabajemos sobre un marketing, si hay que tener marketing, que yo creo que sí, sobre un marketing que apele a esa economía circular, que apele a la sostenibilidad, que apele a otro tipo de valores, ¿no? Y yo creo que efectivamente más nos vale pensar en biodegradable. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ahora mismo, y yo creo que es una economía de presente y un consumo de presente, porque lo que se está empezando ya a pensar es no solamente en la vida pasada de la prenda, ¿no? Es decir, hablando del textil, ¿no? No solamente en la vida pasada de la prenda, es decir, en cómo se ha realizado, quién la ha realizado, qué materia prima se ha utilizado, cómo han sido, cómo se han respetado, no se han respetado los derechos de los trabajadores que han realizado esa prenda, es decir, todo eso, ¿no? Que nos está preocupando ya desde hace mucho tiempo. Ahora la gran preocupación es no solamente cómo ha vivido, sino cómo va a morir esa prenda, ¿no? ¿Cuál va a ser la vida de esa prenda después de su muerte, ¿no? Y además de una muerte muy prematura, porque lo que se está viendo, las estadísticas, ¿no? Son de que utilizamos una prenda un máximo de 16 puestas, ¿no? Esto cuando lo dices así, ¿no? Lo dices tú, lo dices en una frase y sigues hablando y parece como que no has dicho nada. Pero el otro día yo lo hablaba con una persona, vamos, con mi marido, que es como pues, que no es el típico hombre muy poco aficionado a la moda que se compra 2 pantalones de 4 en 4 para no cansarse la cabeza, pero que le duran. Entonces el otro día le decía, no, es que hay estas estadísticas y no puede ser, repítemelo. ¿Cómo se va a poner alguien 16 veces una cosa y no se la va a volver a poner?
bueno, digo, sí, es a lo que nos hemos acostumbrado y es a lo que nos ha acostumbrado el fast fashion. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Bueno, eso hace barra basadas, ¿no? a la industria. De manera que hay, según la Fundación Ellen MacArthur, hay 40 millones de toneladas de textil que se tiran a la basura cada año. Sí. Entonces esto, o sea, realmente es insano, ¿no? Y bueno, afortunadamente, antes de que acabe el año 24, pues tiene que haber recogida selectiva, no va a haber, o sea, por tanto, no va a haber tantas prendas o no va a haber prendas que se manden a las incineradoras o a los vertederos, ¿no? Y todo eso, bueno, pues va a hacer que se preparen todo eso para que se preparen para el reciclaje las prendas. Entonces, es fundamental tener esa mentalidad de que lo que tiras degrada y que al degradar estás pervirtiendo todo y estás yendo contra contra todas las hipótesis de lo que es la economía, de lo que es la sostenibilidad, que al final no es ni más ni menos que no gastar ¿no? O sea, dos palabras, no Sí. gastar, ¿no? Entonces, bueno, pues ese hecho de que los consumidores tengan contenedores específicos, todo esto, yo creo que nos está cambiando y nos estamos preparando para esa reorganización y para esa responsabilidad, ¿no? Totalmente. Pero una cosa también que quería como comentar, ¿no? O sea, tienes razón de que ya empieza a ser una economía de presente, sin lugar a dudas, más o menos, bien desarrollada. Más menos, pero bueno. Hay unos planes detrás, hay un impulso europeo muy fuerte en nuestro caso, en otros casos son otros impulsos. Estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? Que el marketing que apele a la economía circular está bien. El riesgo es que ese marketing solamente toque algunas patas y se convierta en greenwashing, que eso también es un tema a tener en cuenta. Pero el otro día, por ejemplo, teníamos un diálogo con Gemma de Slow Fashion, que la conocerás perfectamente. Muy bien. Y una de las cosas que nos comentaba y que poníamos en valor era el hecho de que el sector de la moda, como modelo económico, como está concebido actualmente, sobre todo las grandes corporaciones basadas en la gran distribución y la gran producción, de por sí el modelo ya no es sostenible, con lo cual ya no entraría de ninguna de las formas en poderse contemplar esa economía circular si entendemos que la economía circular está recogida bajo el marco del desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para no solamente agarrarnos a las patitas que nos parecen interesantes de la economía circular, sino realmente implementar una economía circular correcta? Ya se está, o sea, realmente la moda, el sistema de la moda hoy no es sostenible. Pero la realidad es que el sistema de la moda empezó, yo creo que con un greenwashing, diría que casi seguro, pero yo creo que ahora mismo hay un deseo de cambio. Y un trabajo para el cambio. Y las grandes empresas, o sea, es que es verdad que es tan perverso el sistema que, por ejemplo, ya no solamente es lo que tiramos nosotros, sino lo que tiran las empresas. Es decir, las grandes empresas están tirando tejidos que no usan, hasta el punto de que hay empresas, hay plataformas de venta online de tejidos no utilizados por las grandes marcas, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, el grupo LVMH está planteándose el tener su propia plataforma para revender, ¿no? Las telas que no usan todas sus marcas. O sea, eso ya es un poco perversión, ¿no? ¿Perversión en qué sentido, Charo? Porque el no utilizar, o sea, el que ya no es, el que haya la plataforma de venta me parece bien,
Lo que me parece es que no se usen. Es decir, compras, porque es que son millones de toneladas, ¿no? Entonces es como, o sea, ¿cómo compras para no utilizar? Tío, utilízalo, ¿no? O sea, si lo compras, úsalo de la manera que sea, pero úsalo o no, o, o compra bien, ¿no? ¿Vale? O compra bien. Entonces, pero ya se está haciendo, por ejemplo, el otro día leía que la marca Ralph Lauren tiene un sistema ahora que se llama Color on Demand, que es un sistema bueno, con una tecnología que permite el reciclaje y la reutilización de todo el agua del proceso de tintura, ¿no? Bueno, pues esto son pasos que está dando la industria y que, bueno, lo que ellos dicen es que ahorran un 40% de agua, que ahorran un 85% de productos químicos y que ahorran un 90% de energía y tienen un 60% menos de emisiones de CO2. Perfecto. Pero hay marcas, o sea, por ejemplo, Tous, ¿no? Una marca española conocidísima de joyería, que está optando por dos cosas, un servicio de suscripción y luego por ellos el 85% del oro que utilizan es reciclado. La joyería siempre ha sido mucho más circular en el sentido de la utilización de los materiales, ¿no? Porque no sé si has visto que siempre trabajan los joyeros con una cajita o con algo debajo y el oro va cayendo, o sea, no se Sí, 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 sí. desperdicia una micra, ¿no? Hay plataformas de alquiler, hay muchas plataformas ya de alquiler de ropa de lujo, ¿no? Entre otras, hay lo que tiene nombre inglés, Clothify, es española, pero es que marcas como de fast fashion, como es H&M, ya tienen también su propio servicio de alquiler en la web. Bueno, todo eso al final te pongo ejemplos de marcas de lujo y de marcas de fast fashion, ¿no? Eso significa que hay un deseo bueno, de cambiar las cosas, ¿no? O una Totalmente. necesidad también. No, 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 estoy de acuerdo y al final entendamos que, por ejemplo, puede ser que el deseo sea el ingrediente como motor, ¿no? Como motor de futuro y de Bueno, cambio. un objetivo, más que un deseo, No, igual no es no, un objetivo, ¿no? me parece buena el concepto deseo, ¿no? Porque en realidad, o sea, sí que es verdad que, como tú dices, hay un deseo de cambio que evidentemente va conduciendo a tomar acciones, en algunos casos más profundas, en otros casos más superficiales, pero que ese deseo va haciendo que de alguna forma se vaya contribuyendo con semillas. Lo que Pero sí... Gemma, perdona, es que es un deseo que además está ligado a un nuevo consumidor. Sí, sí, ahí voy luego. Ah, Eh, vale. un momento, ¿eh? Lo que para mí es importante, que no le resta valor a todas esas acciones que están sumando a ese deseo, pero quiero también dejarlo claro, o sea, y creo que estamos muy de acuerdo en muchas en general, es que son soluciones como parciales. O sea, la circularidad de alguna forma es un modelo entero. Por ejemplo, no puedes de ninguna forma poner a distribuir o introducir elementos de un modelo lineal, como es el packaging, como es muchas cosas, en una economía circular. Y eso todavía hay unas grandes carencias. O sea, digamos que porque es verdad que los procesos no son fáciles y se necesitan muchos cambios, pero que es interesante darse cuenta, pues cosas como por ejemplo el tema de, pues eso sí, interesante que haya una plataforma en la que puedas acceder a la tela que no se utiliza. Pero como tú bien dices, igual es un control mejor de estocaje, incluso mirar qué telas son, o sea, o incluso, o sea, reanalizar muchas cosas que tienen que ver con el diseño, ¿no? Hemos pasado aquí, pues, otros participantes que estaban muy especializados en diseño, no de moda, sino de otros aspectos, y cuando tú preguntas temas de packaging, lo primero que te dicen es que a lo mejor hay que evaluar si necesitamos packaging o no en según qué cosas, ¿no? O sea, que es muy interesante el darle la vuelta a estos elementos. Y otra cosa que me parece interesante, no sé qué opinas tú,
es cómo estas grandes, digamos que las grandes empresas, que son las que en general tienen más el poder de la investigación y desarrollo, porque tienen más recursos, son las que introducen innovaciones interesantes, como has podido decir esta de la tintura y tal. En algunos casos sé y conozco que estas innovaciones se ponen en abierto para que la industria las comparta y con ello mejorar todo el sector. ¿Tú crees que esta es una de las soluciones? ¿Tú crees que debería venir por aquí? ¿Cómo podemos motivar a que estas innovaciones se hagan en abierto? Yo creo que hay que motivar a que se hagan en abierto, desde luego, y hay que aprender a comunicar la sostenibilidad y la circularidad. ¿Sí? Es decir, las empresas tienen que aprender a eso de que lo que no se comunica no existe, bueno, pues es real, ¿no? Y yo creo que que al final el close the loop, ¿no? Famoso, tiene que venir por todos los lados. Efectivamente, tiene que venir por las materias primas y ahí se está acelerando bastante. Es decir, otra cosa es que se acelere el conocimiento del uso de las materias primas, ¿no? Pero sí que ahí hay un trabajo brutal y ahí hay marcas españolas que están trabajando bueno, pues con distintas materias primas, ¿no? Y hay empresones, ¿no? El caso de Textil Santanderina, por ejemplo, que es una empresa española magnífica y que no todas las marcas ni todos los diseñadores saben que en Textil Santanderina pueden encontrar materiales pues, sostenibles que al final pueden utilizar en la realización de sus prendas. Te cuento una anécdota. Nosotros, cuando yo era directora de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, tuvimos un acuerdo con una marca, con una empresa, para que subvencionó, ¿no? un desfile de un diseñador. Pero además querían un diseñador reconocido y tal. Entonces, bueno, al final hicimos un comité y seleccionamos a Juanjo Oliva. Y la cuestión era que el 90% el 80% de los materiales que utilizara el diseñador tenían que ser sostenibles. Bueno, Juanjo Oliva cuando bueno, accedió, hizo un desfile maravilloso y tal, y lo mejor de todo esto es que él me dijo, es que a partir de ahora estos tejidos pasan a formar parte de mi catálogo. Es decir, que a veces lo que hay es un pequeño desconocimiento. Por supuesto, hay un problema con el tema del packaging y hay un problema con el tema de los materiales, porque claro, por mucho que tú utilices unos tejidos sostenibles y luego lo metes bueno, los plásticos no los van a poder utilizar, pero tiene que haber un trabajo para un packaging sostenible. Pero hay un problema gordísimo con la distribución. Entonces nos hemos vuelto todos locos con comprar online. Y al final la compra online también está significando bueno, pues un gasto brutal, o sea, es un despropósito. Es que cuando pides cosas a determinadas plataformas, o sea, es que realmente te pone muy difícil usar los lockers, te pone muy difícil el organizar las compras para poder recibirlas del mismo proveedor o no del mismo proveedor, del mismo servicio que te lo trae, ¿no? Con lo cual de repente para un paquetito para una cosa así, ¿no? Te meten una caja enorme con o sea, un horror. Entonces, todo eso forma parte forma parte de lo mismo, ¿no? Y entonces, mientras no sé, hay que arreglarlo todo. Es verdad que todo a la vez no lo vamos a poder arreglar y es verdad que lo que sí podemos arreglar es la concienciación. Ese es el trabajo que sí se puede hacer. Y el trabajo que se puede hacer en el tema de la circularidad especialmente. Y eso realmente ahí hay un trabajo también a hacer que es
la buena comunicación para que no haya un gap tan grande entre lo que se está haciendo y los consumidores que sí que empiezan a tener criterios de sostenibilidad, ¿no? Vale. Había un estudio del Boston Group Consulting que ya el año pasado el 38% de los consumidores estaban comprando teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad. Es verdad que, que hay mucha diferencia entre los seniors, entre los millennials y los Z, ¿no? Y que efectivamente el 50% de la gente que tía compra con criterios de sostenibilidad está por debajo de los boomers, ¿no? Está entre los millennials y está entre los Z y los Z. Quiero decir que el consumidor ya empieza a estar buscando tejidos orgánicos, está usando cada vez más plataformas de compraventa de segunda mano. Cada vez hay más plataformas, hay plataformas españolas. Quiero decir que ahí hay un nuevo, el nuevo consumidor activo que le han llamado el prosumidor, ¿no? O sea, que realmente es pro circularidad y que está realmente, o sea, que yo creo que al final el consumidor o muchos consumidores o un porcentaje importante de consumidores empieza a estar preparado. ¿Qué pasa? Pues que tiene que tener más información, ¿no? Y luego la industria tiene que ponerse las pilas muy rápidamente. Sí, estamos de acuerdo. O sea, en ese sentido, yo creo que la industria necesita, como tú dices, ponerse las pilas en muchos aspectos, ¿no? Porque al final vamos cubriendo unos aspectos, pero dejando muy en descubierto otros. O sea, introducías el tema del e-commerce, pues bueno, estuvimos hablando con Mai de la plataforma de movilidad sostenible y es impresionante, ¿no? En la huella de carbono que deja el e-commerce en la distribución de última milla. Pero bueno, esto ya de mucho antes de la pandemia ya se veía que plataformas, marcas como Amazon empezaban a ser marcas que no están contribuyendo a la sostenibilidad, por ejemplo, en todos sus embalajes. Con lo cual, creo que hay muchos aspectos que abordar y ahí es donde vengo a decir que no nos podemos quedar solamente, me pareció por eso muy interesante simplemente frase de que lo biodegradable no sea otro gancho de consumo, como digo, cualquier otro de los que estamos utilizando muy marketingianos que apelan a una pequeña parte de esa economía circular o esa sostenibilidad, dejando al descubierto muchas otras, ¿no? Bueno, en ese sentido, igual que lo biodegradable, puedes decir los tejidos orgánicos o lo orgánico. Sí, o sea, el cultivo... O sea, hay que ir a todo, hay que ir al... Puede ser nefasto para todo lo que son los suelos y ahora mismo hay unas grandes campañas que lo que están haciendo es regenerar el suelo para poder realmente volverle a dar vida, con lo cual hay muchos elementos y que a lo mejor lo que nos hacen plantearnos, y por eso también lo interesante es lo que tú has introducido, que es las personas, los consumidores, que no somos más que todos nosotros, ¿sabes? No en el catálogo de consumidor, pero con ese votamos a esas marcas, es introducir esas incongruencias, porque quizás lo más interesante es empezar a darnos cuenta de que somos los que podemos tener cierto peso en que eso cambie, aunque es verdad que al final la industria hace lo que demandamos, y ahí hemos tenido diálogos en los que de alguna forma ciertamente estamos un poco con la sostenibilidad de los consumidores estamos como un poco como con los documentales de la 2. Decimos que los consumimos, pero luego los consumimos menos de lo que decimos, ¿vale? Entonces, creo que tenemos que apuntar más a ser más mainstream con los documentales de la 2, pero también la industria nos lo tiene que facilitar. No estoy de acuerdo, porque ahí, o sea, estoy y no estoy de acuerdo. Los documentales de la 2 no los ve, bueno, los ve la gente mayor, pero los documentales de Netflix los está viendo mucha gente y gente joven. Quiero decir, Netflix quizás sea una plataforma más joven que la 2, ¿no? Y claro, con el consumo circular pasa lo mismo. Probablemente la cuestión es que los que están dispuestos o los que están más dispuestos no solo a consumir, sino es que me sale un taco y no quiero hablar mal, ¿no? Están a punir, ¿no? A castigar a las marcas. Son los consumidores jóvenes están dispuestos a no consumir
aquello que no sea sostenible. O sea, hasta ahí ya no solamente es comprar más, sino no comprar. Y ahí hay una gran aliada, que son unas grandes aliadas, que son las redes sociales, ¿no? Y ahí el consumidor es un consumidor que es capaz de, bueno, que es digital, porque con este dedo o con este dedo se puede cargar una marca o la puede elevar. Totalmente. O sea, que realmente los consumidores, lo escuchaba el otro día una persona que decía que los consumidores, que si los consumidores tenían que ser conscientes de su poder y que si fueran conscientes de su poder podrían contribuir a cambiar el mundo de la moda. Sí, por aquí han pasado bastantes protagonistas que han puesto muy en valor eso y estoy muy de acuerdo. Yo que vengo del análisis de tendencias, como digo ahora mismo, el análisis de tendencias de consumo no es lo que más me interesa porque no está ofreciendo demasiada información rica, pero hace unos años, cuando ya ponía el consumidor vota con su poder, ya era algo que, como hemos visto, cada vez se ve más acelerado, ¿no? Como casi todas las tendencias que se han visto acentuadas en este momento. Por la comparativa con Netflix, que me ha gustado. Entonces entenderíamos que quizás lo que le falta a la economía circular es hacerse pues más atractiva, más asequible, más cercana, sobre todo a una mayoría de públicos. Lo vengo a decir porque Pablo, presidente de Bicorp, aquí me dijo algo que me pareció clave, que es que la sostenibilidad tenía que ser más seductora, que era un poco lo que ellos habían hecho. Entonces, consideramos que eso es un elemento que puede ser clave para que nos vayamos enrolando más, ¿no? O sea, las tiendas de segunda mano han existido de toda la vida. Sí, ¿no? sí, tanto. Todos los rastros, los mercados de pulgas, total. Era cutre, ¿no? Y olían muchas veces a humedad, a viejo, ¿no? Y de repente empieza a haber una serie de... Eso empieza a llamarse vintage y empieza a ver como que mola más, ¿no? Y de repente ahora hay unas tiendas de segunda mano, pues Vestiaire Collective, que es la más importante, pero como ella, un montón, Sí. que realmente son atractivas, ¿no? Y empieza a haber, y hay varias en España de moda, dedicadas a moda, que son súper atractivas y que realmente que te da igual, ¿no? Y no te debería dar igual, porque en el fondo lo que estás haciendo es darle esa doble vida, ¿no? O triple, o la que sea, a la prenda. Entonces, la sostenibilidad tiene que ser más atractiva, la circularidad tiene que ser más atractiva, lo confeccionado con materiales sostenibles tiene que ser más atractivo. Y otra demostración, Ecoal, española. Sí. Quiero decir, o sea que en el momento en que le aplicas el diseño, el buen diseño, pasa de ser de perro flauta a moda, ¿no? Es así. Bueno, sí, hay mucho de eso, tienes mucha razón. Tengo que decir que el tema de la segunda mano, o sea, o el vintage, como quieras, o sea, ahora ya es vintage, bueno, no es lo mismo. Bueno, vintage no es lo mismo que segunda mano. Todas sabemos perfectamente que vintage y segunda mano no es lo mismo. O sea, podemos meterlo en el mismo saco ahora, pero no es lo mismo. No lo es. Segunda mano o vintage, me da igual ahora para lo que voy a explicar. Digamos que se enrola en el saco de la sostenibilidad hace un par de años, 3 máximo, no mucho más. En el momento en que se empieza a hablar de circularidad. O sea, en el momento en que se empieza a hablar de circularidad es cuando la segunda mano empieza a molar. Porque antes, que ya tenía un buen tirón, era mucho más ligado a otra necesidad de consumo que estaba mucho más potenciada en ese momento, que no era la sostenibilidad, que era la unicidad, el hecho de que tú lleves una prenda que no vas a poder encontrar, pues bueno, en una cadena de moda asediada que hay 50.000 prendas como la tuya. Con lo cual, digamos que han cogido ese tirón, que me parece perfecto y que además, como yo digo, o sea, yo he comprado segunda mano desde que habían 3 tiendas en Barcelona y hace un montón de años de eso,
pero que no cogió ese camino directamente. Y sí que es verdad que ha crecido mucho porque nunca hubiéramos pensado que las marcas de segunda mano podían entrar a competir en bolsa hasta hace 2 años que empezó, con lo cual sí que hay caminos que tienen que ver mucho con la comunicación, evidentemente, y con el ponerlo atractivo hacia el consumidor, eso está claro. Y no solamente, y no, perdona, y no solamente la segunda mano en circularidad, sino la realización de prendas con tejidos ya usados. Yo hace años conocí en Italia una marca que tenía una colección que voy a que esté bien vendido algo, ¿no? A que sea seductor, ¿no? Y era en italiano era il tessuto della memoria, no hay que traducirlo, ¿no? El tejido de la memoria. O sea, eran unos vestidos tan bonitos, hechos, pero claro, con un gusto exquisito, con unos tejidos ya utilizados o con restos de telas que no se habían utilizado y eran una auténtica belleza. Entonces, bueno, yo creo que hay que... María Escoté hizo un desfile hace un par de años, me parece, no me acuerdo con quién era, pero era todo con ropa reciclada, ¿no? Con ropa con Wallapop, me parece que era. Entonces, Sí. o sea, Bueno, de hecho es otro hizo elemento un desfile ideal, ideal. Que tú has introducido un poco al principio con esta conversación que nos has regalado con tu marido de una prenda solo se utiliza 16 veces a veces y que era como lo que de alguna forma nos han enseñado y estamos recuperando otros elementos que habían dejado de estar en valor como es la calidad, aquello que puedes utilizar y lo puedes lavar muchas veces y te lo puedes poner muchas veces y afortunadamente a veces pasa incluso de legado familiar, ¿no? Entonces eso también es uno de los elementos interesantes. Bueno, otro aspecto que también quería comentar contigo, Charo. Sé que te interesa y te gusta. Y quiero que me des tu definición y un poco cómo lo ves tú. Bueno, sobre todo, empecemos por tu definición. ¿Qué consideras que es la transformación social? Pues yo creo que la transformación social es pasar de los propósitos a las acciones, ¿no? De hecho, hace muchos años que yo abogo porque en vez de hablar de responsabilidad social corporativa, hablemos de responsabilidad social transformadora, porque para mí, y esto lo he dicho ya hace años, la transformación social es solamente aquella o sea, la responsabilidad social es solamente aquella que transforma. Es aquella que hace que la sociedad mejore o se ponga en vías de mejorar, ¿no? Es la transformación que es capaz de impactar, ¿no? De impactar en las sociedades y en las empresas, porque impactando en las sociedades y en las empresas impactas en las personas, ¿no? Y ahí impactas en todos, ¿no? Porque impactas en educación, pero impactas en cambio social, impactas en transformación, impactas bueno, al final en una evolución muy diferente. O sea, al final la economía global, es que se nos olvida, pero en el fondo tiene solamente 10 años para ejecutar acciones que frenen en mayor o menor medida el desastre medioambiental en el que vivimos, ¿no? Y que se pone de manifiesto permanentemente. Bueno, entonces, esa es la transformación tenemos social. gente Y como esa... Bill Gates que nos da esperanza, nos dice que todavía estamos a tiempo, con lo cual esperemos que... Sí, pero o sea, yo creo que ahí, como hablaba al principio, ¿no? Cuando hablábamos de los mandamientos y de la responsabilidad individual, creo que todos tenemos esa responsabilidad, ¿no? Pero que las empresas y tienen, o sea, por eso me gusta también hablar de transformación social empresarial, porque las empresas que las forman personas al final, ¿no? y que hacen cosas para personas, pues son capaces de tener ese impacto. Y la moda ahí es súper importante, ¿no? Porque primero tiene carácter global, ¿no?
Y segundo, porque, bueno, por lo que implica de cultura, ¿no? Y por lo que implica del cambio cultural que puede ejercer, ¿no? Vale. Y yo creo que ahí es muy importante que las empresas, ¿no? O sea, las empresas que aplican este sistema de transformación social dejan de estar pendientes de los accionistas, Ujú. eh, ¿no? Y solo del Excel para pasar a estar pendientes de todos los stakeholders, ¿no? De todos los grupos de interés y por tanto de aquellos que están implicados en la empresa, en la que sea, y especialmente pensar en los consumidores. Vale. Una pregunta, vamos a ver, que tengo yo curiosidad. A ver, lo de la transformación social lo entiendo perfectamente, está absolutamente vinculado a lo que es el propósito transformador que de alguna forma trabaja y explica muy bien la Singularity, luego el tema del impacto, que además se has dividido impacto social y medioambiental, que está recogido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Y pero económico. y económico, evidentemente. El económico también lo hemos dejado muy claro que la sostenibilidad es rentable y nunca deja apartada la parte económica de lado, no tiene nada que ver. O sea, eso ya está más que claro. Pero si tú tienes que implementar o tú tienes que llegar a una empresa y pongamos que todavía no está viviendo esa transformación social, ¿cómo lo harías, Charo? ¿Qué ingredientes pondrías? ¿Qué tiene que hacer una empresa para estar sumando a esa transformación social? Lo que te acabo de decir, el dejar de pensar solo en los accionistas para pensar en el, evidentemente hay que pensar en los accionistas porque una empresa no es una ONG, ¿no? Uh-huh, Pero dejar de pensar solo en los accionistas y uh-huh. abrir, ¿no? Abrir esos presupuestos, esas actuaciones, ¿no? a- al impacto que la empresa tiene en la sociedad, Vale. la que sea. Y yo Eh, creo que, o sea, eso es un cambio de mentalidad que yo creo que se está empezando a producir y que, o por lo menos que se está trabajando ya en muchas empresas y de hecho hay cada vez más empresas que tienen una comisión de sostenibilidad dentro de sus consejos de administración. Curiosamente, el mayor porcentaje o sea, hay muchas mujeres que están al cargo de estas comisiones de sostenibilidad dentro de los consejos. Em, y por supuesto tiene que venir de la cabeza, ¿no? Tiene que venir del presidente, tiene que partir de ahí para calar en el ADN de toda la empresa. vale, vale. Vale, pues vale, me queda claro. Bueno, me queda claro, hay muchos elementos. Yo pienso que realmente para vivir esa transformación social, igual que hemos hablado de la transformación digital durante 10 años y ahora de alguna forma ponemos no sé, de relevancia la transformación social, hay un paso previo que es la transformación mental, que solo se vive con la educación y con los nuevos mapas mentales que necesitamos de alguna forma trabajar todos y que para eso hay que abordarlo persona a persona, no tanto a nivel empresa, sino las personas que forman esa empresa y que es las que luego consiguen vencer la resistencia al cambio y capaces de sumar esa Lo transformación explicas muy bien. con mejor impacto. Bueno, ahí, bueno, no, pero al final es entre todos vamos construyendo eso, ¿eh? O sea que esto no deja de estar ahí, ¿eh? Apuntando a cómo podemos construir estos nuevos mapas mentales, viendo qué incongruencias ya nos está dando el mercado y nos está dando la sociedad, con qué alertas tenemos que trabajar y qué ingredientes ya estamos todos sumando para apuntar hacia allí, Charo. Yo ya he tocado los temas que quería tocar contigo, todo el tema de circularidad vinculado al mundo de la moda y a todas las patas que hemos ido viendo y la parte de transformación. Si tú me quieres preguntar algo a mí, aprovechemos o simplemente aportar algo nuevo, algo que yo me haya podido dejar. No, yo simplemente te quiero dar las gracias porque realmente solo con la concienciación y con la comunicación
y la educación es la única manera en la que vamos a poder avanzar, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que trabajando entre todos, yo trabajo mucho desde WAS, ¿no? Desde Women Action Sí. Sustainability, que soy miembro. Ujú. Tú con estos diálogos y con todo el trabajo que haces en tu empresa, y creo que, bueno, pues que es de agradecer que hagas estos diálogos porque realmente son muy enriquecedores y a mí el hablar contigo ya en sí me ha enriquecido. A mí también, o sea, cada uno de ellos me ha sumado un montón y os agradezco un montón. Y de WAS ya sabes que pasó por aquí Mónica y Delia y quizás, o sea, ahora tú y quizás habrá alguna más que seguís sumando porque, bueno, cualquiera será bienvenida, ¿eh? O sea, por supuesto lo puedes Seguro. dejar en la mesa de WAS, que cualquiera será Muy bienvenida. bien, Pues mira, te invito perfecto. a que lo compartas. Ahora en Backstage te comento más, ¿vale? Muy bien, Oye, fenómeno. un Muchas placer, gracias. muchísimas gracias, Gracias. muchísimas Gracias, gracias, Gemma. Caro. Un abrazo, Un cuídate. abrazo muy fuerte.